porque en un principio, si yo me hubiera centrado demasiado en que tenía que hacer talleres, no hubiera llegado a donde estoy ahora. Hola crack, bienvenido a Escuela de Cracks, el podcast que busca, a través de las historias de sus invitados, demostrarte que todos tenemos talentos, habilidades y fortalezas que nos hacen únicos y que nos pueden, si los detectamos y potenciamos, llevarnos al éxito. Hoy te vengo a presentar a Teresa Moya, directora del Centro de Estudios Chinos en Granada, que se caracteriza por tener uno de los centros más punteros y creativos dentro de la enseñanza de idiomas. ¿Estás preparado? Pues empezamos. Bienvenida, Teresa. Teresa Muchas Moya, gracias. muchísimas gracias por tu tiempo y por venir a formar parte de este proyecto tan bonito que es Escuela de Cracks. Antes de empezar, me gustaría un poco decirte los motivos que me llevaron a contactar contigo. Yo te conocí desde hace mucho tiempo a raíz de mi hermana, pobrecita, siempre da nombre en los podcasts. Ella es lingüista, entonces siempre te ponía de ejemplo porque ella también estaba estudiando chino y me decía, tienes que conocer el Centro de Estudios Chinos, que te va a encantar, Teresa. A raíz de ahí te seguí en Instagram y la verdad es que me encanta todo tu contenido. ¿Cómo empezó tu interés por los idiomas? ¿Es algo que empezó de cuando eras pequeña? Ujú. ¿Fue un interés que fue creciendo con el paso del tiempo? ¿Cómo surgió? Aquí, mi pareja, que es sociólogo, diría que, ¿cómo se dice? El capital social, obviamente, es muy importante. Eh, mi padre es profesor de la universidad en Granada. Él es Vale. lingüista también, pero de español, de hispánicas. Y existían unos intercambios entre la Universidad de Granada y la Universidad de Delaware. Y yo con 9 años, nos fuimos toda la familia, mi hermana tenía 1 año, y yo, 9 años, y bueno, mi madre, toda la familia nos fuimos allá a vivir y me pusieron así como en una escuela estadounidense, me soltaron ahí, yo imagínate qué nivel de inglés tenía con 10 años. Bueno, había ido a clases, mis padres siempre me han, bueno, Sí. dado todo lo que necesitaba, yo iba a clases de inglés y todo, pero claro, y en fin, no sé si son casualidades. A partir de ahí, pues ya obviamente el inglés se me daba bien, me gustaba, siempre he sido más de letras. No sé, tengo quizá esa facilidad para los idiomas y en la carrera de traducción puedes elegir un segundo idioma, ¿no? Vale. Entonces, normalmente tu primer idioma es aquel idioma que ya conoces, ¿no? Ya tienes cierto nivel, que en mi caso era el inglés, y tenía que elegir un segundo idioma. Y ahí, pues, ya es donde la gente, pues, empieza de cero con cualquier otro idioma. Y esto fue gracias a mi madre, que me Qué dijo: "¿Por fuerte. qué no pruebas chino?". Porque en Granada, la Universidad de Granada es la primera universidad de España en la que se empezó la docencia del idioma chino, el ¿Mm? primer sí. Y ya empecé con el chino y me gustó, y ya fue eso, o sea, fue que me gustó el idioma, y ya a partir de ahí, pues, empecé a estudiar, a aprender, a ir a China para profundizar. Una vez que estaba allí me encantó, me quedé otro año, y ya para mí China es como, no sé si decir parte de mi identidad, pero sí algo muy importante en mi vida. Tú tenías una tendencia natural a aprender idiomas. Ujú, ¿Podría considerarse como el primer talento del que eres consciente? O si no, ¿cuál fue tu ujú, primer talento? ujú. En realidad sí que he sido muy de estar en casa, leyendo, escribiendo. Muy de pequeña se me daba muy bien, bueno, no se me daba muy bien, me gustaba y podía Sí. dedicar mucho tiempo a la pintura y al dibujo. Eso más de pequeña. Y luego siempre me ha gustado mucho la lectura. Yo era de las que me leía las revistas o los libros, un santiamén, así más de pequeña quizá, que en comparación con otras amigas que tenía, pues yo leía mucho más, ¿no? Y luego eso vino un poco unido con el tema de la escritura. Yo, por ejemplo, en el colegio, mi juego con mis amigas era que se venían a mi casa y Sí. escribíamos, obras de teatro para las marionetas, y escribíamos una obra de teatro por la tarde y luego la representábamos a mis padres, que tenían que soportarlas. Y yo creo que ese es un poco, creo que es un poco mi primer talento, el hecho de tener esa paciencia de sentarme y escribir y disfrutarlo, y disfrutar haciéndolo. Y sumergirme
lo que estoy haciendo y disfrutarlo y que se me pase el tiempo y no notarlo, ¿no? No notar el paso del tiempo. Me llama la atención cómo tu talento para la escritura se conecta directamente con todo el trabajo que has hecho en el blog acerca de China. Cuéntame un poco más. ¿Cuándo empezaste el blog? El blog lo abrí cuando volví de China, o sea, cuando volví en 2012, ahí me dio por abrir el blog, que fue el momento un poco en el que hubo un boom de blogs por aquel entonces, pero no había quizá ningún blog sobre China en español. Ya había en inglés, pero no había en español. Y yo no sé cómo, pues me surgió como esa necesidad de, de expresarme un poco, de contar lo que había vivido, de compartir mi experiencia en el estudio del chino. Y de hecho, yo una vez que cuando empecé con el blog, ni siquiera o sea, no se lo dije a nadie, era como mi diario. Yo escribía sola, me daba vergüenza contarle a la gente que tenía un blog. Y ya poco a poco dije, vamos a ver, si uno escribe un blog es para que la gente te lea y tú conozcas gente nueva y todo eso, ¿no? Crearte una red. Y ya poco a poco, lo que pasó con ese blog, que al ser tan novedoso en ese momento, pues empecé a tener muchísimas visitas y 3.000, 4.000, 5.000, o sea, a lo mejor 5.000 visitas en una entrada, que yo decía, madre mía. Y a raíz de ahí pude conocer también mucha gente del entorno china en España. Yo lo que siento es que durante un largo tiempo en mi vida fui haciendo cosas, pero no tenía muy clara cuál era el destino y un poco con el Centro de Estudios Chinos, todo aquello que he ido haciendo, digamos que ha cobrado sentido, ¿sabes? Tú a lo Mm. mejor haces cosas por gusto, porque yo a mí nadie me pagaba por escribir en el blog y yo escribía todas las semanas una entrada y tú sabes el trabajo que hizo porque publica en YouTube y eso es un trabajazo. Pues yo Sí. me curraba un montón las entradas en el blog y yo decía, ¿y por qué hago esto y no cobro? No lo sabía, ¿no? Pero poco a poco, a día de hoy, creo que toda esa experiencia que he tenido me ha ayudado. ¿Cuántos años estuviste con el blog? 5 mínimo dándole caña y luego ya, a ver, sigue abierto, pero ya no escribo, no lo actualizo. ¿Cómo diste el paso de el blog a Instagram? El Instagram, a partir de que abrí la escuela del Centro de Estudios Chinos, Me llamo Mali, que era el nombre del blog, tenía un Facebook. Y el Facebook también tenía bastante comunidad, pero al abrir ya la escuela en 2018, realmente Facebook no era mucho mi objetivo, ya no se usaba tanto y ya pasé a Instagram. Y a raíz de Instagram también he tenido bastante, he encontrado trabajo, por ejemplo, el tema del libro surgió a través de la editorial que me escribió por Instagram. Entiendo que el blog fue como la semilla que originó todo lo que se produjo después, incluyendo tu centro de estudios chinos. ¿Por qué iniciaste un proyecto como este? Yo me di cuenta de eso, que sentía un poco que cuando cada vez que iba a China surgía un nuevo proyecto. Ahora ya te contaré de la primera vez que estuve en China, que también de ahí surgieron proyectos. Pero una vez estando allí me di cuenta que quería un poco mejorar ciertos aspectos de la enseñanza del chino y que, ¿por qué no? Podía yo aportar mi granito de arena y cuando volví, pues eso, en verano de 2018, pues ya lancé mi primer taller aquí en Granada y a partir de ahí, poco a poco, pues todo fue rodando y hasta el día de hoy. Cuando empezó el curso, el primer trimestre, yo lo que hice fue solo hacer talleres, porque esa era mi idea en un principio del Centro de Estudios Chinos, no era impartir clases grupales, era dar talleres que, según yo, complementaran un poco lo que era la docencia universitaria, porque todo esto venía a que yo veía que hacía falta algo en general en España, pero por lo menos en Granada, que es donde he estudiado, yo tenía la experiencia de haber aprendido chino en la carrera, y entonces yo mi idea era solo hacer talleres. Y realmente con los talleres desde el principio conté con colaboradores porque yo quería que cada cual que diera un taller fuera experto en su materia, ¿no? Es decir, pues yo no me voy a meter a dar un taller sobre la situación LGTBI en China, si a lo mejor yo no lo conozco, prefiero buscar a alguien, ¿no? Pero luego, la verdad es que es cierto que
ha sido un desarrollo muy rápido, pero también se dan ciertos factores, ¿no? Un factor, no sé si suerte, digamos que la profesora que hoy en día está todavía, que da Ujú. clases en el Centro de Estudios Chinos, que es Sinton, ella estaba aquí en España y estaba haciendo y necesitaba hacer sus prácticas en empresa. Y conocí a través de la escuela de español donde ella había estudiado, conoció a mi madre. Y entonces, no sé, la puso en contacto conmigo a través de WeChat, que es el WhatsApp chino, Sí, sí, sí. y lo conoces, ¿no? Sí, es que tengo muchos alumnos chinos ahora mismo, entonces sí, claro. Y entonces la chica esta me contactó y me dijo, oye, que necesito hacer las prácticas. Y dije, vale, guay, pues vente. Y entonces ya fue ahí cuando empecé a abrir grupos, por ejemplo, de conversación de niveles más altos. Pero un poco fue a la par, porque claro, mi primera idea era hacer solo talleres, pero me acuerdo que fui como a un programa que había aquí de Andalucía Emprende, en el que un poco tú les contabas cuál era tu idea de negocio y te ayudaban un poco, ¿no? Y claro, haciendo cuentas me decían, no va a llegar a ningún lado haciendo solo talleres, un taller puntual de 1 hora. ¿Cuántos talleres necesitas hacer a lo largo del año como para que aquello te salga rentable? Y yo Sí. muy cabezona, no, 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 que esta es mi idea, no sé qué. Pero al final me di cuenta que era verdad que yo necesitaba tener grupos de estudiantes que aprendieran chino y de ahí un poco realmente sacar beneficio, porque es que si no, con los talleres solo eso era imposible. Y entonces ya empecé con Sinton y con Sinton genial, su pasión también es la enseñanza de chino y ya hasta el día de hoy podría haber sido una empresa enfocada solo en lo que yo pudiera hacer, que tampoco hubiera estado mal y muchas veces medio me arrepiento de decir por qué no tengo un negocio en el que todo dependa de mí, solo de mí y nadie dependa de mí, pero un poco surgió así desde el principio. Sinton vino, luego empezaron a surgir necesidades de personas que querían dar clases de muchísimo nivel y a lo mejor Sinton nunca había impartido y apareció una profesora en Granada que sí que tenía esa experiencia y poco a poco así, desde el principio siempre he tenido un equipo con las que trabajo y he tenido mucha suerte porque a día de hoy muchas de las personas con las que empecé, en particular esas dos profesoras, siguen conmigo desde el principio. O sea, desde 2019 que empezamos a dar clases grupales, siguen en la escuela. En tu opinión, ¿qué talentos son necesarios para ser un buen profesor de chino? Sí que es verdad que en las entrevistas te das un poco cuenta de esta persona me sirve más, me sirve menos o es lo que yo busco. Sí. Porque en la enseñanza de chino hay varios estilos, digamos, y muchas veces las personas que vienen de China y tienen experiencia en enseñanza de chino es todo lo contrario a lo que yo busco. De hecho, por eso empecé la empresa, porque yo no quería seguir el sistema chino, que es lo que a mí me parecía que no funcionaba. Entonces, hay personas que es que tú se lo ves, no puedes ser estricto, tienes que ser flexible. Ujú. Tienes que, tienes que darte cuenta, cuáles son las necesidades en ese momento de tus estudiantes, cuáles son sus objetivos y en base a eso, hacer la programación. Y Sí. es muy necesaria esa empatía, por un lado, para ser un buen profesor, yo creo que de chino o en general de cualquier idioma, y las personas que suelen disfrutar su trabajo suelen serlo, me parece. Importante es disfrutar de lo que uno hace para poder transmitir también ese júbilo y esa motivación al alumnado para que conecten con lo que Exacto. estás enseñando. ¿Cómo rompes con esa barrera de la desmotivación Ujú. una vez trabajas con los alumnos para que puedan progresar en sus estudios del chino? No es un idioma que se aprenda rápido Ujú. viniendo de una lengua latina. Es decir, nosotros siendo españoles, para nosotros puedes aprender más rápido, por ejemplo, el italiano. Pero para mí esto no quiere decir que el italiano pues sea fácil. O sea, no me gusta mucho hablar en términos de fácil o difícil, pero es verdad que
bueno, terminamos hablando en esos términos, ¿no? Porque si tardas más o menos, pues al final dices, bueno, pues es más difícil, ¿no? Sí. Pero lo que pasa mucho con el idioma chino es que la gente ya viene como con esa idea preconcebida, ¿no? Que es una especie de idea que al final te está limitando para aprender cualquier cosa. Y reflexionando sobre esto, yo tengo una anécdota y es que hace un año, bueno, hace un año así, me dio porque yo quería empezar a tocar la trompeta. ¿Y qué pasa? Pues que empecé a tocar la trompeta y oye, no es tan difícil, quiero decir, desde el primer día conseguí sacarle el sonido, al siguiente día empecé a tocar las notas, después de unos meses pues ya podía tocar algunas melodías, algunas canciones y me ha hecho súper feliz. Me encanta, o sea, y he abierto como un mundo totalmente desconocido para mí, porque yo no estaba muy relacionada con la música antes, en esos niveles. Y es el simple hecho de no haber ido como con esa idea limitante, de decir: "No, esto va a ser difícil", que es lo que ha hecho que yo entre en el mundo de la trompeta, porque es lo que yo quería hacer, pues, con la mente abierta. Por otro lado, también la experiencia personal me parece que es interesante a la hora de hacer algo nuevo. En realidad no es nuevo, porque tú ya Sí. lo has experimentado, pero quizás nunca te has dedicado a ello laboralmente, pero sí que llevas mucho tiempo haciéndolo. Y entonces, claro, esa experiencia que por un lado yo tuve desde pequeña escribiendo, luego escribiendo un blog, me ha ayudado mucho a el día de hoy poder llevar pues todas las redes sociales, digamos, asociadas hoy en día que hace falta, ¿no? Pues si tienes cualquier negocio, vas a tener que escribir posts de Instagram, tu blog, tu página web, todo eso son textos, ¿no? Que eso en sí mismo es una profesión, ¿no? En tu opinión, ¿qué habilidades, qué talentos son necesarios? Probar cosas sin mucho miedo de decir, sin ser tan controlador, porque muchas veces cuando uno quiere controlarlo todo, eso impide que tú desarrolles y veas un poco por dónde va, por dónde, cómo está desarrollándose, por dónde va a ir, porque en un principio, si yo me hubiera centrado demasiado en que tenía que hacer talleres, no hubiera llegado a donde estoy ahora. Y un poco dejé fluir la cosa, no me encasillé. Entonces creo que esa flexibilidad, la flexibilidad me parece muy importante, por lo menos en el mundo de emprendimiento, que luego también tiene que estar acompañado, ¿no? De personas que entiendan más que tú y que te sepan indicar un poco ya cómo desarrollarte a nivel empresarial, pero me parece que la flexibilidad, el probar, la curiosidad es muy, muy importante. Normalmente suelo acabar mis entrevistas Ujú, preguntando por algún tipo de libro, actividad, hobby que te ujú, haya ayudado en todo este ujú, proceso de pues, superación personal, ¿no? De desarrollo de ujú. talentos y demás. ¿Cuál fue el tuyo? Esta pregunta es difícil, porque claro, hay tantas cosas que nos influyen y tantas cosas que nos pueden llamar la atención y tampoco decir, oye, me ha influido hasta el punto de cambiarme. Sí. Em, en relación con la lectura, creo que en cada momento vital uno va encontrando ciertas lecturas que te hacen entender un poco, ¿no? Y asimilar un poco en el momento en el que estás y darle un poco de entendimiento a tu situación. Y esto es un poco algo que me ha ido pasando a lo largo de distintas etapas, ¿no? Por ejemplo, yo me dio por hacer un curso, no era máster, más bien era un curso de fotografía, me dio por ahí, de que necesitaba yo aprender a fotografía. Y recuerdo que encontré un libro que cuando me lo leí dije, madre mía, pues es que este libro está hecho para mí. No sé si a alguien le interesa la fotografía, recomiendo muchísimo Eduardo Momeñe, La visión fotográfica. La visión. Eh, Me encantó este libro. Luego, por ejemplo, también he estado mucho tiempo investigando simplemente por interés, tampoco muy profundamente, pero me gustaba mucho el arte contemporáneo chino. Y precisamente encontré un libro que me encantó, de Eva Fernández y Susana Sanz, que se llama así, Arte Contemporáneo Chino. Y si os interesa conocer un poco artistas, un poco ver qué es lo que se hace desde los 90 hasta ahora,
En China es interesantísimo este libro, conocer distintos artistas. Lo recomiendo mucho. También se puede aprender mucho de la cultura de un país a través de sus artistas, ¿no? De sus artistas contemporáneos. Y China creo que tiene mucho talento en ese aspecto. Y luego, otro libro, yo personalmente no soy creyente, entonces, bueno, que me decía mi novio, le comentaba, ¿no? Digo, me va a preguntar que si que recomiende un libro y me dice, dile que la Biblia, Oye, que es verdad Eres que muy sociólogo, ¿eh? Se le nota. soy biólogo, yo no me está ayudando en nada. Eh, es cierto, oye, que esos libros sagrados ayudan mucho a la gente y bueno, se puede aprender mucho, ¿no? Leyéndolo. De nosotros mismos, porque al final la sociedad en la que vivimos un poco va a estar siempre relacionada con la religión, ¿no? La religión católica, en nuestro caso, viviendo en España, Sí. es difícil en cierto modo separar y si conoces, pues también entiendes un poco, ¿no? Entonces yo descubrí, porque me regaló un profesor un día fui a dar una charla, tengo buena relación con uno de los profesores de la universidad, y me invitó a dar una pequeña charla para contar mi experiencia en China en la facultad de traducción. Entonces fui, di mi charla y él ha traducido el libro del Tao. Wow. Y el libro del Tao es un librito muy pequeño de Lao Tse, que son pequeños poemas. Y pues lo regaló y dijo, oye, pues mira, nunca me lo he leído, voy a leérmelo. Y empecé a leérmelo y son pequeños poemas, es muy finito, se lee muy rápido. Y me encantó. Me, digamos, me interesó tanto que empecé como a leer mucho sobre el Tao y me parece un libro y todo lo relacionado, porque claro, el libro al ser poema es un poco abstracto. Puedes encontrar Sí, pasajes que refieren mucho contigo, pero otros pasajes que no entiendan nada, porque de hecho el primer poema que aparece, no sé si lo conoces, de todo aquello que puede ser nombrado no es el Tao. Entonces, claro, ¿qué es el Tao? Nadie sabe lo que es el Tao, es algo muy abstracto, por tanto, se ha escrito y se ha hablado muchísimo de ello. Y, por ejemplo, hay autores que se han dedicado a investigarlo, a traducirlo. Alan Watts es uno de ellos. Si os interesa, está muy bien como para profundizar un poco. Y me gustó mucho la filosofía. Me parece que para los emprendedores, porque el Tao, bueno, no me voy a meter mucho en este tema porque obviamente no soy experta, pero esa flexibilidad, ya no para los emprendedores, en realidad para cualquier persona me parece que puede aportar mucho. Eso de, por ejemplo, hay un dicho taoísta que dice que obviamente el árbol, cuando hay una tormenta, la rama se mueve, obviamente se ve afectada por la tormenta, pero cuando la tormenta pasa, vuelve a su lugar, ¿no? Entonces, como, ¿qué nos enseña esto? Que obviamente va a haber malos momentos y nos vamos a ver afectados, pero nuestra fortaleza es que una vez que haya pasado ese momento y obviamente nos haya afectado, volvamos a nuestra esencia, a nuestro origen, ¿no? Y, y me gusta mucho esa filosofía y me acuerdo que leí el libro, empecé a leer el Tao y no paraba de hablarle del Tao a mi amiga. Y yo ya hasta me he hecho taoísta. súper. Así que He sí. aprendido un montón, que lo sepas. Me ha encantado esta entrevista porque jamás sabía, pues eso, de toda tu implicación con respecto a la enseñanza de idiomas, pero que tocas la trompeta, que sabes de fotografía, hija, das pato, Es das que pato. sí, tengo El mucho interés. Tao, que cuando me has dicho el Tao lo conozco muy por encima, no he leído nada, pero sé que son poemas cortos, pero muy difíciles de entender. Y cuando me lo has dicho, ha sido como, Dios, no creas que yo lo entiendo, pero es interesante leérselo y sobre todo,
me acuerdo que en la última entrevista que tuviste, tu entrevistado hablaba del arte de la guerra, que son libros que sirven hoy en día. Sí, es verdad. Y yo creo que es muy interesante leérselo y aplicárnoslo hoy en día. Y sí, me parece como una filosofía como muy sana de vivirla. Así que, bueno, ahí lo dejo. Pues muchísimas gracias. Teresa, ¿dónde pueden encontrar tu academia? Pues nuestra página web es www.centrodeestudioschinos.com, aunque ahora también estamos dando coreano y japonés, así que bueno, no sé si se cambiar el nombre en algún momento, pero bueno. Y en Instagram, donde más presente estoy, bastante activa, subiendo posts pues, de idioma, de cultura, todo eso. Y bueno, podéis contactarme a través de la web, el correo que es nihao@centrodeestudioschinos.com o Instagram directamente. También tengo un Facebook, pero no lo miro mucho, así que si me escribís por Facebook, quizá tarde más en contestaros. Vale, pues muchísimas gracias, Teresa. Nada, a ti un placer. Muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast Escuela de Cracks. Si te ha parecido interesante, me ayudarías un montón si dedicas unos segundos a valorar el podcast y darle 5 estrellas desde Spotify o dejar tu reseña en Apple Podcast. Te espero dentro de 2 semanas, el domingo concretamente, con otro episodio.